Hola a todos, bienvenidos a este lecto video. En este tercer capítulo quiero seguir comentando las novelas de Harry Potter. Hoy me centraré en los personajes Dumbledore, Grindelwald, Voldemort y Harry Potter. Les recuerdo que me baso en las 7 primeras novelas y no en el desarrollo posterior de la historia mediante entrevistas, publicaciones de web, nuevos libros y películas. La saga de Harry Potter es una larga y compleja historia que fue escrita durante 17 años y desarrollada en 7 tomos por la autora británica J.K. Rowling, que marcó toda una generación de niños y jóvenes durante la década del 2000 al 2010. A mi modo de ver, sus personajes centrales son Harry Potter y sus amigos, pero también Dumbledore y los dos antagonistas Grindelwald y Voldemort. En los 2 capítulos anteriores vimos que había 3 divisiones y un curioso predominio del misterio mágico sobre las instituciones del mundo mágico. Lo que veremos ahora es que junto a esos elementos estructurales hay, por así decirlo, otros 3 sobrenaturales que tiñen toda la saga de Harry Potter. Y estos son una leyenda, que para mí se trata más bien de una maldición, tal como lo expuse en el primer capítulo, así como una segunda leyenda y finalmente una profecía. Entonces la historia de estos personajes principales está marcada por su relación a estos 7 elementos, las 3 divisiones estructurales, el predominio del ministerio y las 3 narraciones sobrenaturales. De toda esta dinámica uno se va enterando a través de la historia, puesto que en realidad la punta del iceberg es Harry Potter, y miramos al mundo mágico a través de sus ojos. Son Harry y sus amigos a quienes les van ocurriendo cosas, pero el lector poco a poco se va enterando que hay un trasfondo, un iceberg, por así decirlo. En este capítulo revisaremos más de cerca este iceberg a través de los 3 elementos sobrenaturales. Primero tenemos la leyenda, legend en inglés, pero que a mi juicio más bien se trata de la maldición de Slytherin, tal como lo vimos en el primer capítulo de esta serie, la cual tuvo lugar hace unos 1000 años atrás. Luego una segunda leyenda que en inglés es tale, que puede traducirse como cuento, leyenda, mito, etc., que se describe en el libro como un relato antiguo, que en español la tradujeron como fábula. Y esta es la fábula de los 3 hermanos, en donde fábula quizás no es la mejor traducción, en la cual se narra la historia de las reliquias de la muerte, en donde quien las reúne se vuelve señor de la muerte. Esto significa volverse inmortal, aunque también tiene un significado más universal, más humanista, por así decirlo. Veamos lo que Dumbledore le dice al respecto a Potter. Así que ahora eres el verdadero señor de la muerte, porque el verdadero señor de la muerte no pretende huir de ella, sino que acepta que debe morir y entiende que en la vida hay cosas mucho peores que morir. Es interesante que según lo que dice Dumbledore, uno mismo, sin ser mago, podría llegar a ser señor de la muerte, en tanto asuma esta filosofía. Y en tercer lugar hay una profecía, en inglés llamada prophecy, anunciada por la profesora Sybil Trelawney, que cuenta que un niño que está por nacer vencerá al Señor de las Tinieblas, esto es, a Voldemort. Pasemos ahora a revista a uno de los grandes antagonistas de la saga, Grindelwald. Para entenderlo, recordemos que Dumbledore era muy exitoso como alumno de Hogwarts, pero que a su vez, una vez que egresó, tuvo que contra su voluntad cuidar de sus hermanos. Se siente frustrado y se vuelve amigo de Grindelwald. Ambos deciden volver a unir a ambos mundos, el mágico y el no mágico, someter a los muggles y todo esto por el bien de todos. Es decir, los que aquí está en juego es el intento de superar la tercera división que tratamos en el capítulo anterior. Revisemos la famosa carta que Dumbledore escribió a Grindelwald. Creo que el punto clave es tu opinión de que los magos deben ejercer su dominio sobre el propio bien de los muggles. Sí,
Nos han dado el poder y, en efecto, semejante poder nos da derecho a gobernar, pero también nos asigna responsabilidades sobre los gobernados. Debemos subrayar esta concepción porque será la piedra angular sobre la que empezaremos a construir. Cuando encontremos oposición, sin duda la encontraremos. Esa será la base de todos nuestros argumentos. Nosotros asumimos el control por el bien de todos, lo que implica que cuando hallamos resistencia debemos emplear solo la fuerza imprescindible. En otro pasaje, Dumbledore le dice a Potter: «No te imaginas cómo me atrajeron sus ideas», se refiere a las de Grindelwald, «cuánto me inflamaron. Los muggles obligados a someterse a los magos, el triunfo de los magos, Grindelwald y yo convertidos en los gloriosos y jóvenes líderes de la revolución». En el fondo, tenía algunos escrúpulos, pero calmaba mi conciencia con palabras vacías. Iba a ser por el bien de todos, y cualquier daño que provocáramos sería compensado con creces en beneficio de los magos. Si lográbamos llevar a buen término nuestros planes, todos mis sueños se harían realidad. En síntesis, lo que vemos aquí es que la revolución iba a ser por el bien de todos y el uso de la fuerza sería justificado por el mismo fin. Pero luego ambos amigos discuten y se alejan. Dumbledore, este mago brillante, se da cuenta que tiene una debilidad hacia el poder y se vuelve profesor de Hogwarts. Mientras Grindelwald reúne un ejército para seguir adelante con su plan. No obstante, con el tiempo Dumbledore pasa a ser de profesor a director de Hogwarts. Pero eso no es todo, sino que también, y esto empieza a volverse curioso otra vez, miembro Orden de Merlín, primera clase. Esto sería un cargo dentro de la Orden. Gran hechicero, claro. Era un gran mago, jefe de magos. Esto alude a la jefatura de Wizengamot, Tribunal Supremo de Magos. El Poder Judicial. Y eso no es todo. Jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, vale decir, el cargo máximo del poder legislativo intergubernamental, es decir, a nivel mundial. No obstante, y como vimos en el capítulo anterior, lo único que siempre rechazó fue el cargo de ministro de magia. Esta lista de cargos la podemos leer en la invitación que recibió Potter a sus 11 años para asistir a Hogwarts. Finalmente, llegado el momento, había que enfrentar a Grindelwald y es Dumbledore quien lo mata. Ahora pasemos revista a Voldemort, cuyo nombre original es Tom Riddle. Tom era un niño huérfano, criado desde bebé en un orfanato. Su padre era rico y les abandonó a él y a su madre bruja, que murió horas después de su nacimiento. Ahora, ¿cómo es que aparece un niño con este trasfondo dentro de la historia de Potter? Como sabemos, desde la fundación de Hogwarts, su intención era buscar jóvenes que dieran muestras de aptitud para la magia y traerlos al castillo para educarlos. Dumbledore, siendo profesor de Hogwarts, fue a invitarlo a la escuela. En el encuentro, Tom le dice: «Puedo hacer que los objetos se muevan sin tocarlos. Puedo hacer que los animales hagan lo que yo les pido sin adiestrarlos. Puedo hacer que les pasen cosas desagradables a los que me molestan. Puedo hacerles daño si quiero. Sabía que soy diferente, sabía que soy especial. Siempre supe que me pasaba algo». Y más adelante continúa: «Sé hablar con las serpientes. Lo descubrí en las excursiones al campo. Ellas me buscan y me susurran cosas. ¿Les pasa eso a todos los magos?». Más adelante Dumbledore le cuenta a Potter: no sospechaba que se convertiría en lo que es ahora. Sin embargo, no cabe duda de que me intrigaba. Regresé a Hogwarts con la intención de vigilarlo de cerca, algo que habría hecho de cualquier forma, dado que él estaba solo en el mundo, sin familia y sin amigos. Pero ya entonces intuí que debía hacerlo tanto por su bien como por el de los demás. Sabemos del niño, además, que le gustaba estar y hacer las cosas solo. Además, no tenía amigos. Se sospechaba también que había ahorcado a un conejo. En el primer encuentro que tuvo con Dumbledore, Tom quería que le demostrara que era un mago
y Dumbledore lo hizo incendiando el armario que había en la habitación. Allí dentro había una caja donde Tom guardaba objetos robados. Dumbledore le explicó que en Hogwarts está prohibido robar. Finalmente, Tom ingresó a Hogwarts y está obsesionado con sus orígenes. Se identifica con la visión de la casa de Slytherin, pero también con la inmortalidad, la cual pertenece a la rama más oscura de magia porque implica asesinar a otros. Así, con el tiempo, comienza a crear horrocruces, objetos para guardar su alma, dividiéndola mediante asesinatos, los cuales le volvían inmortal. Incluso llegando a matar a su propio padre por venganza del abandono a él y a su madre. Su intención es tanto la inmortalidad como dominar a todo el mundo mágico. A diferencia de Grindelwald, no está interesado necesariamente en el mundo de los muggles ni dominarlos, sino que lo que él quiere es limpiar el mundo mágico de la sangre sucia muggle y ser proclamado por sus huestes, los mortífagos, como el gran y eterno soberano del mundo mágico. Todo iba según lo planeado hasta que se enteró que de la profecía de Sybil Trelawney. A estas alturas su nombre ya no es Tom, sino Voldemort, y se convence a sí mismo que se trata del recién nacido Harry Potter. Mata a su padre, y cuando va a matar a Potter, su madre se interpone y la mata a ella. Luego ataca al niño, pero el hechizo le rebota, y el cuerpo de Voldemort se destruye. Sin embargo, gracias a los horrocruces que había creado, pudo seguir vivo. 10 años más tarde, cuando Harry era estudiante de Hogwarts, Voldemort logró entrar a la cámara secreta, lo cual le confirmó que él era el verdadero heredero de Slytherin, tal forma que la maldición se cumplió y el círculo se cerró. Las consecuencias de cómo tuvo lugar la fundación de Hogwarts, tal como lo analizamos en el primer capítulo, se hicieron carne 1000 años más tarde. Aquí podemos ver que la motivación de Voldemort es superar las 2 primeras divisiones que vimos en el capítulo 1, las cuales a su vez están relacionadas con la leyenda o maldición de Slytherin, el primero de los 3 elementos sobrenaturales que describí al principio. Voldemort se da cuenta que él era la figura central de la leyenda, que la leyenda estaba hecha para él, que un ancestro había cuidado de él, que no estaba solo, y a partir de ahí se identificó aún más con la obsesión por la sangre pura, liberando al monstruo para asesinar los mestizos de Hogwarts, vengar a Slytherin y hacer de Hogwarts lo que Slytherin siempre soñó. Y luego de muchas maquinaciones, volvió a tener un cuerpo gracias a la sangre de Potter. Y a continuación se apoderó del ministerio y desde allí controló todo el mundo mágico británico hasta que finalmente Potter lo venció. Veamos ahora quién es Harry Potter. La mayoría de los eventos que he descrito tienen lugar mientras otro niño, Harry Potter, huérfano al igual que Tom, pero que a diferencia de él alcanzó a vivir cerca de un año con sus verdaderos padres, para luego ser criado por sus tíos, en donde si bien sus tíos eran muy insoportables, da la impresión que Harry vivió en un lugar mucho mejor que el orfanato donde se crió Tom. Además, a Potter su padre no les abandonó a él y a su madre, e incluso su madre dio literalmente la vida por él, de tal modo que desde esta perspectiva, dentro de la fatalidad, podemos afirmar que la infancia de Tom fue muchísimo más trágica que la de Potter, manteniendo, por supuesto, al margen que fue Tom adulto, no el niño, quien mató a los padres de Potter. Además, surge la pregunta si un niño, Potter, a su edad, debe vengar la muerte de sus padres, o esa debería ser más bien la tarea de la sociedad. Surge además una siguiente pregunta: ¿se trata de la venganza o de hacer valer la ley? Y una pregunta más: si esa ley es impuesta por un poder superior o es acordada por los ciudadanos soberanos dentro de un mismo territorio. Bien, todas estas preguntas tratan de encontrar las responsabilidades tras los hechos de la saga de Potter. Harry, al igual que Tom, fue convocado a Hogwarts, donde se enteró que padres habían sido asesinados, sus padres, y que él mismo, siendo un bebé, destruyó a Voldemort, lo cual le convierte en un héroe. Pero se va enterando también que la pesadilla no había acabado, pues el Señor de las Tinieblas, Voldemort, aún quiere matarlo. ¿Puede un niño resistir ese horror?
Me pregunto. En paralelo, y como todo alumno de Hogwarts, debe estudiar y rendir exámenes, pensar en su futuro. Además, que dentro de su propia escuela está la casa de Slytherin, donde el asesino que le persigue es su heredero. Entonces la amenaza está por todos lados y ningún profesor de la escuela, ni ninguna autoridad, ni el propio ministerio, ni nadie puede mantenerlo realmente a salvo, ni menos hacerle sentir que lo está. ¿Cómo es que Potter sigue vivo? ¿Cómo es que resiste psicológicamente ante algo tan horrible? La saga de Harry Potter es en este sentido, y cuando uno lo mira detenidamente, realmente un thriller de un asesino en serie que persigue a un niño huérfano, cuyos padres ya fueron asesinados por el mismo asesino, ante la mirada e impotencia de la sociedad, en donde da igual que sean magos y tengan poderes sobrenaturales. Nada de eso les sirve. Sin ponerme grave, me pregunto una vez más si realmente tanta realidad y horror pertenece al género de fantasía infantil y por lo tanto sea recomendable como lectura para un niño pequeño. Para un adulto está interesante y entretenido, pero para un niño, ¿sabe, entiende realmente lo que está leyendo? Mejor que no lo haga, creo yo. Entiendo que se entretiene con el envoltorio, pues es muy seductor y llamativo, pero era necesario llevar a tal extremo tanto horror. A diferencia de Tom Riddle, Harry Potter recibió cariño y aprecio de parte de Dumbledore. Por lo tanto, Potter conoció en su infancia no solo horrores, sino también reconocimiento, aprecio y amor. Tom, al contrario, solo horrores, soledad y abandono. ¿Se podía esperar algo mejor de él? Hogwarts logró revertir su soledad y abandono o los intensificó, empujándolo y acercándolo a lo que finalmente lo transformó. ¿Qué responsabilidad tiene Dumbledore, Hogwarts y el ministerio en el destino del niño Tom Riddle, que se hace cargo a la historia de este punto? Harry Potter pronto hará dos amigos más cercanos con los cuales comenzará a buscar y descubrir misterios y secretos en el castillo de Hogwarts, mientras Dumbledore por detrás les va aconsejando y guiando. En ese sentido, Dumbledore se vuelve una suerte de padre para Potter. Pero un padre curioso, muy curioso, puesto que al mismo tiempo es una suerte de detective. Detengámonos en una conversación entre él y Harry. Hace mucho tiempo que esperaba conseguir ese testimonio, dice Dumbledore, y me confirma la teoría en que he estado trabajando. Me demuestra que tengo razón y que todavía queda un largo camino por recorrer. Que yo sepa y que Voldemort supiera, estoy seguro, hasta ese momento lo máximo que un mago había logrado era dividir su propia alma en dos. Hace 4 años recibí lo que consideré una prueba definitiva de que Voldemort había dividido su alma. El diario era la prueba, el diario de Riddle, el que daba instrucciones sobre cómo volver a abrir la Cámara de los Secretos. En este otro fragmento, donde también Dumbledore le dice a Potter, siempre en el terreno de las conjeturas, supongo que Mérope, que es la madre de Tom, que estaba perdidamente enamorada de su marido, no fue capaz de seguir esclavizándolo mediante magia y probablemente decidió dejar de administrarle la poción. Quizás obsesionada creyó que a esas alturas Tom ya se habría enamorado de ella o pensó que se quedaría a su lado por el bien del bebé. En ambos casos se equivocaba. Él la abandonó y nunca volvió a verla ni se molestó en saber qué había sido de su hijo. En algún momento de la saga, Dumbledore le confiesa a Potter que él cree que él mismo, y no Grindelwald, pudo haber matado a su hermana, la hermana de Dumbledore, y que eso le generó una gran culpa, y que por esta razón decidió alejarse del poder y de Grindelwald. Vuelvo a citar una cita que leí en el capítulo anterior, pero esta vez con más elementos. Dumbledore a Potter. Entretanto, a mí me ofrecieron el cargo de ministro de magia, no una vez, sino muchas. Lo rechacé, como es lógico. Me había demostrado a mí mismo que no sabía manejar el poder. Esta oración ya no es curiosa, sino ridículamente cuestionable, porque alguien que realmente decide evitar el poder ocupa esa tremenda lista de cargos que enumeré un poquito más atrás. ¿Recuerdan? La repetiré solo para acentuar el punto. En la invitación a Potter para ingresar a Hogwarts se lee: Director,
Albus Dumbledore, Orden de Merlín, primera clase, gran hechicero, jefe de magos, jefe supremo, Confederación Internacional de Magos. O sea, si tomaba el cargo de ministro sería el mago más poderoso del mundo mágico. Si es que ya no lo era. En todo caso, no lo aceptó, hasta cierto punto se hizo a un lado y esperó que alguien más virtuoso que él pudiera hacer frente a la amenaza de Voldemort. Y esa era la esperanza que Dumbledore tenía con Potter. Mientras investigaba el asunto y esperaba al Salvador, decide mantener el resto de los otros cargos, salvo el del ministerio. Y una vez que se cumple la profecía, toma al niño, a quien identifica como el elegido, y lo pone a salvo donde sus tíos en el mundo Muggle. Así como Grindelwald y Voldemort buscan superar las 3 primeras divisiones, podemos concluir que Dumbledore trata de hacer frente al cuarto elemento, la problemática del ministerio, que es la del poder por excelencia, pues si miramos más de cerca el asunto, la estructura del ministerio es un arma de doble filo. Su poder más o menos directo, más o menos evidente, más o menos flojo, más o menos tenso sobre el resto de las instituciones de toda la vida del mundo mágico, como traté de sintetizar en el capítulo anterior mediante la metáfora del bote amarrado al muelle con una cuerda, pues el ministerio tarde o temprano puede quedar en manos de fuerzas antagonistas, lo que en política llamamos oposición, ya sea mediante la fuerza, por designación o por votación popular, de tal modo que se invierten los papeles, donde los que fomentaban y no cuestionaban las divisiones quedan sometidos a los que sí lo hacen y pretenden superarlas. En otras palabras, status quo versus revolución, de tal modo que, visto esta perspectiva, si revisamos la biografía de Dumbledore, por lo que le tocó vivir, las decisiones que fue tomando, las empresas que fue liderando, podemos aceptar al menos como hipótesis que Potter, si bien es la punta del iceberg, Dumbledore es el iceberg mismo.